Vos fíjate que nadie se mete con el suegro. Entonces, cuando se hacen bromas de las viejas. Las viejas con los paraguas, las viejas que caminan en zigzag, las viejas. Yo trato de tomármelo en broma y si estoy en un show y pasaron 4 comediantes antes que yo, pues a él les doy con un caño porque no tienen derecho a réplica. El micrófono lo tengo yo en ese momento. Acá no quiero dejar de señalar esto, hay muchos programas de televisión, incluso a nivel nacional, que pasaban sus chistes en burlas de personas, de varones, por ejemplo, que se habían vuelto viejas. Esto es Las personas también somos mayores, un podcast de Aish Jalil producido por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Programa de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión, capítulo 1, Las viejas. Cuando me propusieron encargarme de este podcast, lo primero que me llamó la atención fue lo ajena que me resultaba la temática de la vejez. Como todos, yo también tengo personas mayores cercanas en mi familia. Pero presumo que también, como casi todos, muchas veces no sé cómo acercarme a ellas ni cómo tratarlas desprejuiciadamente. Nunca mis llamadas por teléfono a mis tías y a mi abuela, cuando me acuerdo y tengo tiempo, duran tanto como las charlas de más de 1 hora que mantuve con los adultos mayores a quienes entrevisté. Durante el 2022 me puse en contacto con 4 alumnos de los talleres UPAMI, 3 de sus profes y diferentes profesionales especializados en gerontología y vejez. Además de una invitada estrella, la comediante Rose Farrell, la antiabuela porteña que se lleva todos los aplausos en los shows de stand-up en los que participa de igual a igual con chiques de 30 o menos. En el capítulo de hoy vamos a poner en cuestión esto de que hay una sola vejez, como si se pudiera vivir de una sola manera, deteriorándose. De la mano de Rose Farrell, Ilsorina Dabove, Alejandro Cárdenas y Sonia Toledo, te invito a repensar los límites estrechos en donde situamos a las personas mayores. Porque, solo si tenés suerte, capaz llegues vos también a la tercera edad, y ahí te quiero ver, de frente a la discriminación, el prejuicio y la marginalización. No, de comediante empecé hace 9 años y siempre como profesora de inglés y alternando en otro siglo, literalmente, como lo que se llamaba secretaria ejecutiva, porque muy poca gente sabía inglés. Entonces pude, por suerte, tener muy buenos trabajos en empresas y como profesora, alternando mientras paría y daba a luz a 4 hijas feministas que a su vez han producido un subproducto, uno solo. Rose me recibió en su departamento hermoso en Palermo, que queda justo enfrente de un geriátrico. Empezamos la charla intentando definir a la vejez. La vejez, te juro, ¿qué significa? Es una sorpresa día a día, porque uno sabe, ¿viste? Uno sabe que está, pero te vas dando cuenta, es algo así como que el alma no se da cuenta, el cuerpo es el que te avisa primero. Y entonces de repente te encontrás con que hay cosas que podías hacer la semana anterior, como subirte a una silla viviendo sola, y de repente decís, no, mejor espero que venga alguien de la familia y no me subo a esta silla por las dudas. Pensarlo 2 veces antes de salir a caminar si llovió, a ver si el calzado está de acuerdo a... y ver qué clase de viento hay, porque vos me ves así, pero yo no soy flaca, me estoy disolviendo. A cada entrevistada le hice las mismas preguntas, y si hubo algo en lo que todos acordaron fue en la idea de que la vejez es como un darse cuenta. ¿Qué significa esto? Que no hay una edad fija, no es los 60 y chau. Por ejemplo, para acceder a la mayoría de edad, contamos los 21 años. Pero en realidad, el Código Civil y Comercial se extiende hasta los 25, es entre los 21 y los 25, porque la persona puede reclamar alimento a sus padres, por ejemplo, ¿no? Hasta los 25 años. Entonces, ¿son mayor de edad o no son mayor de edad? Y más o menos, porque es un proceso que es muy difícil de recortar, de establecer de una manera tajante. Con la vejez pasa lo mismo. Entonces, entre 60 y 65, una edad base menor.
La doctora Isolina Dabove es investigadora principal del CONICET en las áreas de Filosofía del Derecho y Derecho de la Vejez. Creó la Maestría en Derecho de la Vejez en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de la primera maestría en este campo en el mundo hispanohablante. Participó en la redacción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un tratado internacional de la OEA al que Argentina suscribió en 2017. Isolina explica que el derecho, como campo cultural, es un ordenador del discurso y de las vidas cotidianas. Entonces, a mi criterio, desde el derecho, lo que se observa es que la vejez es un fenómeno complejo. Es decir, el derecho va definiendo qué es la vejez o en qué consiste el proceso de envejecimiento, e incluso el inicio de esta etapa de la vida humana conforme a al menos 3 variables. Una variable tiene que ver con el proceso biológico, ¿no es cierto? Y aquí el derecho escucha a la medicina, a la psicología, ¿no es cierto?, a la demografía. Y en ese sentido, el derecho tiene claro que hay una etapa en el ciclo vital completo de los seres humanos en los cuales empezamos a sufrir una transformación importante en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, de declinar, ¿no? Porque se trata de la última etapa que termina con la muerte, esto hay que decirlo también. Entonces, un elemento importante para el derecho es la identificación de aquellos cambios que surgen a partir de determinada edad, entre los 60, 65 años más o menos, en donde el cuerpo humano empieza a sufrir un deterioro, pero que a su vez esto, y aquí viene la segunda variable, va a poder ser sorteado, ¿no?, o bien compensado en función de lo que la historia o las redes sociales del momento le habiliten a esa persona. Entonces, es un fenómeno biológico, psicobiológico, pero también es un fenómeno histórico, cultural, en el sentido de, bueno, envejecemos en una comunidad, no solo en una familia, y es en esa comunidad en donde se va decidiendo qué sentido le vamos a dar a este fenómeno psicobiológico, ¿no es cierto? Si vamos a asociar envejecimiento con pérdidas, con enfermedad, con discapacidad, con inutilidad, incompetencia, que es lo que ha venido sosteniéndose en el último tiempo de la historia de la humanidad, o bien lo vamos a asociar con experiencia, sabiduría, ¿no? O bien lo vamos a asociar, como hace ahora la Convención Interamericana, a una oportunidad en donde podemos maximizar el bienestar. El último elemento, la última variable, es la de la ley, ¿no?, la de la normatividad. Y en este sentido, todos ya sabemos que un papel simbólico importante lo ocupa la identificación que hace la ley con la edad de acceso a la jubilación y pensión. Estas 3 variables están expresadas claramente en el artículo 2 de la Convención, en donde se definen varios conceptos cruciales, entre ellos el de envejecimiento activo y saludable. Es un proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. Cualquier tratado como este es de aplicación directa, no necesita ninguna reglamentación, ni tampoco se requiere una ley integral de protección de los derechos de las personas mayores, porque ya la tenemos. ¿La tenemos dónde? En este tratado, que tiene un pedigrí, ¿no es cierto?, una jerarquía mayor que cualquier ley. Entonces, hacer una ley nacional que regule todos los derechos es innecesario. Ya lo tenemos
en esta convención que es directamente aplicable, que además impone sus estándares a todas las leyes nacionales, decretos, incluso a las sentencias judiciales, a la normativa provincial, a los contratos que las personas realicen y a cualquier acción jurídica, ¿no? A cualquier acto en donde hay intercambio de derechos y deberes, ¿no? En la vida cotidiana. Así que es directamente aplicable. Insisto, no hace falta reglamentar nada. Ya es de aplicación directa y los jueces podrían resolver un conflicto en donde se vulnere algún derecho reconocido por esta convención, aplicando de manera directa este tratado. A pesar de la relevancia jurídica de este tratado y de que Argentina es pionera en el avance de los derechos de este grupo etario, las desigualdades son bastante explícitas. La jubilación mínima hoy es de 70.938 pesos con 23 centavos, mientras que el alquiler de 2 ambientes en el que vivo me cuesta exactamente lo mismo. Por eso es importante reconocer que vejez no hay una sola. Todas las ciencias que estudian la vejez y el envejecimiento toman la idea de la diversidad de la vejez. Hablamos en singular por una cuestión lingüística, ¿no? Para referirnos a la vejez en términos abstractos. Pero lo cierto es que en el derecho cada vez más se reconoce la diversidad de la vejez. Es decir, hay vejeces. Y una manera de identificar esta diversidad es reconociendo desde el propio derecho que hay vejeces robustas, vejeces frágiles y vejeces dependientes. Una persona puede vivir toda su vida una vejez robusta. A lo mejor tiene 100 años y vive una vejez robusta. Es decir, sufre ciertos deterioros, pero que los va compensando con las herramientas que la comunidad le da, con la participación, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a estar frente a una persona que no necesariamente está ubicada en un lugar vulnerable, ¿no? Luego tenemos la vejez frágil, en donde ahí sí aparecen dificultades para el ejercicio autónomo de los derechos o cumplimiento de los deberes, y ahí ya el derecho empieza a acercar herramientas para fortalecer esa posición, ¿no? Y por último, la situación de las vejeces dependientes, ¿no? Personas que ya están atravesadas por algún declive que incide en el ejercicio de la vida cotidiana, en el ejercicio de derechos, y ahí el derecho también ofrece otro tipo de remedios, ¿no? Entonces, para el derecho, la vejez no es un concepto unívoco ni unidimensional, ¿no? Alejandro Cárdenas es un psicólogo que trabaja con personas mayores desde hace 15 años. Es el docente de los talleres UPAMI Humor para la Vida y Entrenamiento Cognitivo y Bienestar Psicológico. Psicológicamente le diría que es parte de un proceso evolutivo que se caracteriza por algunas pérdidas, duelos, pérdida del cuerpo, de seres queridos, de relaciones sociales, de lugares simbólicos, y con la aparición de algunas prevalencias que pueden determinar alguno que otro trastorno. Un proceso que comienza, le diría yo, no cuando alguien detecta las primeras arrugas o no cuando detecta el primer dolor de rodillas, sino que es un proceso que abarca toda la vida. De hecho, yo creo que el proceso de envejecimiento comienza cuando nacemos, comenzamos a envejecer lentamente hasta que ese proceso se manifiesta de muchas formas, algunas físicas, otras mentales, otras sociales, pero básicamente es un proceso que abarca toda la vida. Tal vez lo más importante es desprejuiciarnos, ¿no? Esto de, bueno, los mayores son como niños. No son como niños, no son niños y no van a ser niños, no tienen comportamientos infantiles, no requieren la ternura, así como pobre viejito, la compasión, que son a lo mejor todas cosas entre comillas muy buenas, pero que además sesgan, marcan la mirada sobre los mayores y hacen que nos comportemos con ellos de una manera absolutamente artificial. Entonces tratar al otro como un ser humano que requiere autonomía y respeto tal vez es el mejor indicador de primero lograr el suficiente plafón como para que ellos te puedan contar qué les está pasando, y cuando lo cuentan tratar eso con el máximo de respeto y el máximo de consideración. Por diversas razones que tienen más que ver con las condiciones de producción de este proyecto,
que con mis motivaciones personales, y a pesar de considerarme una feminista militante, no estaba pensando en hablar directamente de feminismo. Pero es lo que surge, pero es lo que se armó, también porque las que más participan en los espacios de los talleres de UPAMI son mujeres, porque el plantel docente es mayoritariamente femenino y porque las problemáticas que atraviesa la vejez, como siempre, también interpelan directamente al feminismo. No es sorprendente en que esto sea así. Al final, las mujeres son las que llevan sobre sus hombros el cuidado de sí mismas, de su familia, de la comunidad, el interés sobre los demás, la cercanía, la socialización y la reunión intergeneracional. Sí, yo creo que ahí yo te plantearía dos cuestiones. Una, que efectivamente primero es demográfico, digamos. Hay muchas más mujeres, las mujeres viven mucho más tiempo que los varones. La sobrevida de las mujeres, la expectativa de vida es mayor que la de los varones. Entonces, muchas mujeres llegan a los talleres luego de estar viudas, digamos, tienen componentes de socialización muy potentes que los varones no tenemos. Y luego un desafío para los varones que envejecemos. Efectivamente, yo creo que tiene que ver con, entre comillas, feminizarnos, cierre de comillas, porque significa que puedas hacer uso de recursos que están socialmente identificados como femeninos. Conversar, salir, tomar café, todas estas cosas que de repente vos ves, es mucho más habitual ver en un grupo mujeres, qué sé yo, conversando, saliendo, mateando, que un grupo de hombres. Los varones seguimos creyendo que todo eso es de mujeres, y entonces nos cuesta mucho más el proceso de socialización y de envejecimiento. Entonces, de alguna manera, para los varones es un desafío abandonar el falocentrismo del machismo largamente sostenido y encontrar en la feminización de las prácticas sociales una salida muy potente al envejecimiento. Empecé el podcast citando dos frases que me parecieron un gran resumen de la violencia de género cuando se intersecta con el edadismo. Una de Rose y una de Isolina. Las dos enfatizan el desagradable lugar en el que se pone a la mujer vieja en las representaciones mediáticas. Todavía no tengo claro si es que hay muchos más comediantes hombres que mujeres, o todavía sigue el mito este de que la mujer no sabe hacer reír. Y yo te puedo asegurar que no es cierto, no por mí. Te puedo nombrar comediantes que... Pero creo que sí que hay un patriarcado bastante fuerte. A todo el mundo le conmueve mucho más ver a un viejo llorando. Esto es de toda la vida. Y ver a una vieja llorando, ¿qué le pasa ahora, viste? Eso me llamó siempre mucho la atención. Es como que da más compasión de la buena un hombre grande llorando. Siento como que una mujer protestando, llorando, cansada de algo y vieja, anciana, es más común. ¿Qué le pasa ahora? Pero si él está así, es como que todo el mundo se enternece más. Eso se llama patriarcado. Los hombres no te dicen tengo frío. ¿Dónde viste un hombre de 65, 70? Otra cosa es si es un anciano, está siendo cuidado y le pide al hijo, a la hija o al cuidador, tengo frío. Pero una persona de mi edad, un hombre, no, se va a morir de frío, pero no te lo va a decir. Vas a tener muchos dolores y no te los va a decir. Me parece que es mostrar una debilidad. Y eso es algo que el patriarcado no permite. Las viejas caminamos en zigzag, ponele. Yo lo reivindico eso. No hay médico que explique por qué. Algo del equilibrio, del oído, no sé, no me importa. Caminamos en zigzag. Los viejos, no. Pero caminan lento, calculando, ¿viste? No vaya a hacer cosa. Y me da entre ternura y bronca, ¿viste? Te digo porque con muchos de ellos hablo acá, en el barrio. Y a mí sí me dice, hoy no puedo más con el dolor de espalda. Pero entra alguien y sabe cómo se enderezan. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres llorando, ¿viste? Jóvenes. Quizás ahora más, ¿eh? Se entiende por una mujer que lucha por el feminismo, enseguida feminazi. Pero si el hombre sufre por el patriarcado también, y no te digo nada cuando llega la andropausia, lo que es eso. Todo el peso estético, ¿no? que ocupa un lugar importantísimo en las mujeres,
para sentirnos menospreciadas o sentirnos descalificadas, ¿no? Para que se burlen, para que el humor sea motivo también de discriminación. Acá no quiero dejar de señalar esto, hay muchos programas de televisión, incluso a nivel nacional, que basaban sus chistes en burlas de personas, de varones, por ejemplo, que se habían vuelto viejas. Eran varones a los que para reírse le decían, se ha vuelto una vieja, ¿no? Entonces, hay mucha violencia explícita e implícita hacia las viejas. En el podcast Viejas y qué, de la periodista francesa Charlotte Bien-Aimé, sociólogas y mujeres mayores piensan en la violencia que conlleva el término anti-age. ¿Qué pasaría si de repente aparecieran publicidades que, en vez de decir anti-edad, dijeran anti-gordo, anti-infancias o anti-mujeres? El problema es que para esta sociedad todo el valor de las mujeres está en nuestros cuerpos. Cuando dejamos de ser deseables y dejamos de ser una máquina dispuesta a la reproducción, pasamos a ser invisibles. Y si se nos muestra, aparecemos como una carga molesta. En el cine y en la tele, las únicas viejas que se muestran son las suegras malas, las locas que cierran en un geriátrico, pobrecitas olvidadas por su familia. ¿Cómo alguien va a tener ganas de tener 60 años si pareciera que esa edad te volviera transparente? Como si tu opinión dejara de importar, porque seguro que no tenés nada para aportar. Como si tu presencia dejara de ser relevante. Total, no sos más que una vieja hincha. Si no es para darte el asiento, medio que ya nadie te mira en la calle. Pero después en general trato de llevarme bien con personas que piensan completamente opuesto a mí. Es un poco difícil, reconozcamos, porque muchas veces las personas mayores, más que opinar, emiten sentencias, ¿viste? Ahora, me pone muy mal cuando dicen que los viejos o las viejas siempre están de mal humor. Hay que ver por qué también. Pueden tener muchos dolores físicos que son crónicos, que no son enfermedades terribles, son cuestiones, ni siquiera son enfermedades. Déjame decirlo porque soy del sindicato. Una conversación entre dos viejos, viejas, lo que sea, siempre va a derivar en qué es lo que te duele ese día. Y en traumatólogos, kinesiólogos y remedios. Es feo estar con dolores todos los días de tu vida. Cuando alguno del stand-up me dice, ay, ¿por qué cada vez que voy a visitar a mi abuela me empieza a contar las cosas? ¿Y por qué estás feliz? Y bueno, si estás feliz, ¿por qué me tira todo? Porque sos el único que la escucha, mi amor. Sigue escuchándola un poco y ya está. Háblale de otra cosa. Ese me mató de amor porque dijo que le puso un video, un audio mío, un video de las cosas que hablaba yo. Pero esperá, porque esto me llevó a acordarme que estoy deconstruyendo mucho las frases positivas que detesto. Detesto con toda mi alma las frases positivas y hay una que es positiva a pesar de tener su tono negativo y es muy vieja y es hermosa. ¿Cómo estás? Mal, pero acostumbrado. Contiene todo, ¿viste? Sí, políticos y periodistas que no den por sentado que esa persona habla porque viene de una carga del bombardeo de Plaza de Mayo del 56. Y sí, pero también vivió un montón de cosas que por ahí la otra persona no sabe. Entonces que se calmen de los dos lados. La persona mayor también, porque no se la sabe todas por ser mayor. Y después, con respecto a los abuelos y a los padres mayores, tenerle un poco de paciencia si llora. Yo entiendo que hoy la juventud te contesta, no pedí venir al mundo. Ese es un argumento irrebatible. Pero ya que llegaste, medio que te trataron bien, porque ahí estás. Como le dije una vez a la mía que se quejaba por el nombre que le puse. Vos callate y agradecé que tenés nombre y vacuna, ¿viste? Entonces, que entiendan un poquito la tristeza que puede agarrar cuando invaden los recuerdos. Trata de distraerlos, especialmente si no el chico que vive con ellos por ahí se cansa. Pero si lo vas a visitar de vez en cuando, qué sé yo, no te preocupes si llora. Porque una vez uno me dijo, no, pero si estoy ahí, ¿por qué no se alegra? Wow, calma el ego, hermano. ¿Viste?
El edadismo o viejismo es un término creado en 1969 por el gerontólogo Robert Butler, para designar un tipo de violencia al mismo nivel que el sexismo o el racismo. Se trata de inferiorizar a una persona y discriminarla, excluyéndole de una actividad o negándole el acceso a un privilegio o derecho por la sola razón de su edad, sin ninguna relación con sus deseos o sus capacidades. Por ejemplo, rechazar el CV de alguien solo por su edad. Esto me suele pasar y me causa mucha gracia. Cuando voy a hacer stand-up, si es un lugar más o menos importante, como que es un teatro, qué sé yo, hay personas que me dicen, señora, este es un lugar donde se hace stand-up. Y me hablan así, vocalizando bien, ¿viste? Entonces, digo, sí, ya sé, me empiezo a divertir por dentro a partir de ahí. Y me dice, usted viene a ver el espectáculo porque yo la voy a llevar entonces a la fila donde usted... No, ¿me decís dónde están los camarines? Pero ahí están los que actúan. Sí, tengo que llevarles algo, no les digo nada, ¿viste? Bueno, voy a preguntar. Entonces vuelvo y dice, sí, me dicen qué pasa. Cuando termina el show, la desesperación para pedirme disculpas, me empiezan a seguir en Instagram, me piden perdón desde todo, que yo me divierto con eso. El viejismo afecta a hombres y mujeres por igual cuando se basa en la edad, pero a veces puede basarse solamente en la apariencia de las personas, y ahí es cuando se pone de manifiesto la brecha de género, porque las mujeres pueden ser mucho más discriminadas. Mira, la vejez es un fenómeno femenino, es decir, es un fenómeno demográfico que se caracteriza por la sobrevida de las mujeres, para que nos demos una idea concreta. Según las últimas estadísticas de las que por ahora manejamos, que es del 2014, que lo da la ENCAVIAM, Encuesta Nacional Calidad de Vida de Adultos Mayores, entre la población de personas de 60 a 74 años hay 1,5 mujer por cada varón, y de la población de 75 y más hay 2,5 mujer por cada varón. Así que claramente somos mayoría, y si a eso le sumamos, ¿no?, la intersección que hay entre la pobreza, la falta de acceso a educación, la soledad, ¿no es cierto?, el abandono, muchas veces por la cultura patriarcal se hace de las viejas, lentamente se está registrando, está creciendo el registro de violencia por cuestiones de género y vejez, ¿no? El psicólogo Alejandro Cárdenas piensa que la socialización es el recurso principal para luchar contra la violencia en la vejez. Y, justamente, muchas de las características asignadas a lo femenino son la base de la socialización, como señalaba Cárdenas. Cuanto más a más grupos pertenezco como mayor, más respaldo, más defensa tengo, porque siempre voy a poder encontrar en alguno de esos grupos alguien con quien compartir lo que me está pasando. Si yo me aíslo y me quedo solo en mi alma, esa violencia, esa agresividad o esa percepción de violencia va a ir creciendo y voy a ir siendo violentado cada vez de manera más agresiva o más intensa. Y además porque efectivamente para los mayores la posibilidad de verse, de entrar en contacto con otros, forma parte tal vez de una de las estrategias más significativas en cuanto a bienestar y envejecimiento exitoso. Ellos valoran particularmente todo lo que son los grupos en los cuales participan y las actividades que llevan adelante a partir de esos grupos. Es decir, hacen talleres, hacen cursos, hacen una serie de otras cuestiones y a partir de allí generan una serie de lazos, de relaciones afectivas, sanas en muchos casos, que les permiten establecer relaciones sociales sólidas más allá de su grupo familiar de base. Por eso, los espacios como los que ofrecen los talleres UPAMI y los centros de jubilados de la municipalidad son esenciales para el establecimiento de un estado de bienestar como el que exige la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Sonia Toledo, alumna del taller de filosofía de Clara Iribarne en UPAMI desde hace 6 años, comenta lo que significó para ella volver a Ciudad Universitaria después de 40 años. Volver fue una cosa hermosa, con 60 años, caminar con un cuaderno en la mano, tener un horario de clase, tener compañeros, tener una profe, tener voz, escuchar, en fin. Fue una cosa particularmente para mí hermosa.
hermosa. Es como si hubiese superado aquel trauma de no haberme recibido. Y segundo, la filosofía toda la vida me encantó. Así que las preguntas, el pensamiento, el porqué de las cosas, en fin, todo esto me satisfacía plenamente. Y bueno, y la profe, que era una genia total. Desde que la contacté por mensaje para pasarle el temario de la entrevista, Sonia me señaló una gran ausencia en las preguntas: la sexualidad. En realidad, en el primer borrador de este proyecto había incluido el tema. Después me pareció que tal vez no daba sacarlo en una primera entrevista con una persona mayor desconocida. Por suerte, Sonia me demostró lo contrario. Creo que el mandato lo tuve sin lugar a dudas, y todas las mujeres de mi época tuvimos ese mandato, y que si no te casabas antes de los 30, bueno, 30 ya eras una solterona, y que tenías que tener hijos, y que tenías que ir al colegio, que tenías que estudiar, que tenías que... O sea, a mí nunca me preguntaron qué quería comer, si no me dieron lo que había. Nunca me preguntaron si tenía que estudiar, nunca me preguntaron si podía faltar. Siempre tuve que ir al colegio, siempre tuve que elegir una carrera universitaria. Nadie me dijo te tenés que casar, pero no había nadie no casado. Y las que estaban sin casar, que eran unas tías viejitas, unas solteronas, que eran una solterona, en una mala palabra. Y o sea que como mandato, sin lugar a dudas, después de miles de años de psicoanálisis que tengo encima, era un mandato. Mis hijos me han dicho 1.000.000 de veces: separate, mami, ¿cómo lo aguantás a este hombre? ¿Cómo? ¿Viste? O sea, también hay un concepto de matrimonio para toda la vida, porque yo no tengo divorciados en mi familia hasta que han sido nuestros hijos. Mi hija no, pero mi hijo es divorciado, mis sobrinos todos divorciados, o sea, es otra etapa. En el caso nuestro, no hay divorcio. Entonces, capaz que eso también hace mucho a decir, seguís, porque seguís, qué sé yo, no sé. Que yo te decía que no había ninguna pregunta sobre la sexualidad. Y es tan, pero tan importante el tener puntos de referencia en la vida en todos los aspectos, y uno de ellos es el sexual. Cuando vos no tenés punto de referencia, como en el caso mío, que me puse de novia a los 16 años, mi marido, que cumplo 50 años de casado, que no has tenido relaciones con ninguna otra persona, y que vos decís esto del ponerle del poliamor, vos decís qué mandatos tan tremendos que hemos tenido con respecto a la sexualidad. Mira que yo he vivido muchos años en Alemania, que es una cosa que se podría decir que son hiper libres, o sea, dentro del matrimonio tener relaciones paralelas. Yo siempre le decía a mi papá: mira, papi, cuando yo me muera y vuelva a renacer, mira, lo mínimo que voy a hacer va a ser prostituta, porque la mala jugada que me ha hecho la vida en conocer un solo hombre, no se lo perdono. Siempre decía mi mamá: cuando se te retira la menstruación, se te abre un parque de diversión. Y realmente empezás a vivir la sexualidad desde otro lado. Esto del tema de quedarse embarazada, en la época de mi mamá y en un poco la época mía, también era todo todo un trastorno, esto de las pastillas, de cuidarse. Bueno, hoy por hoy preservativo es una cosa que lo usa todo el mundo. A mi edad, a tu edad, a la edad de los 40, por las enfermedades venéreas, eso también nos quedó muy claro, haber educado a nuestros hijos en Alemania con respecto de las enfermedades venéreas, y en todos lados hay carteles: use preservativo, use preservativo, use preservativo. Otro día se murió un hombre de unos
tío mío, de 86 años, y la mujer de 83, con él de 85, y ella contaba de su relación sexual con su marido. Dice, nosotros todavía teníamos una relación sexual, de una manera diferente, pero era sexualidad, no era simplemente caricias de ternura. Y el otro día la veo y le digo, tía, ¿cómo andás? Lo extrañas mucho a tu marido. Y me dice, no, dice, ¿cómo lo voy a extrañar si estoy llena de él? Y yo dije, qué definición más maravillosa, en el sentido de estar llena de él desde una mirada de ternura, desde una mirada de sexualidad, de una mirada de vida. O sea, estar llena de alguien que te llena. Y esas cosas que una persona de 85 años te diga. Yo tenía una tía también que tenía como 80 años y decía, no hay nada más lindo que ver en la parada del colectivo 2 jóvenes besándose. Y ahora entiendo que realmente es hermoso verse besar a la gente. ¿Cómo decirte? Cuando yo tenía tu edad era absolutamente pasional. ¿Viste? Esa cosa de emocionar, de tener esa necesidad de estar en el otro, que el otro esté dentro tuyo, esa cosa más de pasión. Y hoy te podría decir que es más volvería a una etapa más de enamoramiento, la definición de sexualidad. Esto que dijo mi tía, por ejemplo, sentir que si el otro está en el jardín y vos estás adentro de la casa, sentís esa conexión que sentías cuando estabas haciendo el amor, por decirte. O sea, una conexión permanente de ser uno. Y te estoy hablando de una feminista a ultranza, a ultranza. Yo siempre digo, mi marido es como si fuera el cauce de mi río y yo el río que desbordo, y sé que cuando desbordo vuelvo al cauce y está todo bien. Rose fue la última persona que entrevisté y por eso pude preguntarle, ya sin tabúes, qué tenía que decir sobre sexualidad. Me sacudió la deconstrucción cuando me preguntó si sabía lo que era la andropausia. Claro, porque todos hablan de la menopausia y los calores y los cambios de humor. Pero nadie habla de esto. La mujer tiene la menopausia, dura 2 años, listo. Pasás de todo, calores, alguien te dice buen día y vos tipo, sí, me dijo buen día, pero ¿qué me quiso decir exactamente, viste? Es un infierno durante 2 años. Después la menstruación no viene más y se terminó. La andropausia no tiene fin en el hombre, entonces de a poco va perdiendo muchas cosas que tenía que lo hacían encantador, por eso aparece el Viagra, ponele, ¿viste? Che, pero no tiene por qué ser una vergüenza envejecer, no tiene por qué, es que no se detiene. En la mujer el proceso de envejecimiento tampoco se detiene, pero las molestias específicas de la menopausia sí. En la andropausia no. Y si el hombre tuviera un seguimiento de un médico que enfrenta la situación, si vos no conocías la palabra andropausia, es porque no se usa demasiado. Yo creo que cuanto menos se habla de esto, más afecta, porque parece algo vergonzoso. Todo esto forma parte de lo que te decía antes. No puede reconocer que tiene frío. ¿Qué le pasa al hombre cuando tiene miedo? Se enoja. Le cuesta mucho pasar del shock, del miedo que le da algo, a tristeza. No, lo primero que hace es enojarse. Y entonces es todo un show de testosterona. Golpear cosas, golpear mujeres. El Ministerio de Salud de la Nación publicó en el año 2022 un reporte sobre el estado de salud de las personas mayores en el año 2020. Es importante visibilizar la problemática del VIH y las ITS en general en las personas mayores, dado que el número de personas mayores VIH positivas va en aumento.
Una de las razones es que el tratamiento durante toda la vida con medicamentos contra el VIH ayuda a las personas a tener una vida más larga y sana. Aunque también existen personas mayores que adquieren una ITS en este momento de sus vidas. Resulta importante hablar de este tema, debido a los estereotipos y prejuicios asociados a la vejez como etapa pasiva o asexuada, tanto desde las mismas personas mayores como desde los integrantes del equipo de salud que descuidan este aspecto. Creo que es algo muy divertido, creo que es algo que no tiene por qué ser archivado, conviene no hablarlo, no acá, sino no informar a la familia que estoy saliendo con un chabón, no hace falta, ¿viste? Hay cosas que me conozco una pareja hermosa donde los dos son viudos, o sea que ni siquiera están fallando al matrimonio si tuvieran esas leyes, pero se encuentran escondidas, porque se tienen que esconder de los hijos y de los nietos que son grandes, para no tener que presentarse a la familia, qué sé yo, pues no se van a casar, pero alguien va a empezar, y entonces como la plata se va a dividir de bla bla, entonces la cantidad de gente mayor que hay, que está teniendo una persona, no sé si así para hacer el amor constantemente 3 veces por semana. Ojalá que lo disfruten. A veces es de compañía, a veces para ir al cine y para hacer el amor, lo que sea. Pero no lo cuentan. Hay como más reserva. Además, ¿cuántas películas ves vos donde haya una relación sexual? Nadie quiere ver eso. Hace poco escuché en el programa de radio sobre los problemas que están teniendo los geriátricos. No hay preservativos, hay escapadas de noche. Y además el viejo, la vieja, tenemos unos recursos maravillosos. Con el famoso yo, que estuve en me imagino, estoy haciendo un acting acá, que estuve en la habitación pero si ni lo conozco, ¿quién es ese hombre? Y te hacía el que te olvidaste, ¿viste? Un ejemplo del daño que genera el silencio es que casi un 60% de las personas de más de 60 años reciben un diagnóstico tardío de VIH. Un diagnóstico tardío aumenta el riesgo de progresión al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Por tanto, también aumenta el riesgo de mortalidad. Bueno, ya llegando al final del primer capítulo del podcast Las personas también somos mayores, me gustaría cerrar con una reflexión de Isolina Dabove que creo que todos los feminismos deberíamos recordar. Cuando hablamos de vejez hablamos de género. No podemos hablar desde otro lugar. Pero lamentablemente el género no habla de vejez. Entonces esa es una deuda que los movimientos de género tienen con la gerontología, porque nosotros lo venimos trabajando desde años atrás. De hecho, una precursora de este tema fue la misma Simone de Beauvoir, cuando en 1970 publicó un libro emblemático que se llama La vejez. Y ella, siendo mujer, se pregunta por el lugar de los viejos, de las viejas en la cultura, ¿no? Hoy, los viejismos, es decir, la discriminación en razón de la vejez, aplica tanto al colectivo como a la persona en particular. Más aún, quizás en lo particular haya personas que no vivan eso. Sin embargo, es cierto a nivel colectivo. Por ejemplo, cada vez que en general, como decíamos recién, en los programas de televisión o en Instagram, en las redes, nos referimos a la vejez, a los viejos, no a las viejas, desde un lugar de ironía, de burla, entonces nos referimos a la vejez en general, en vez de un lugar de desprecio. Y por otro lado, desde un punto de vista más profundo, ¿no? La vejez nos interpela como seres humanos y como especie, porque la vejez implica el anuncio claro de la finitud, morir. Pero hoy por hoy, si no queremos morir, el precio es ser mayores. Esto fue el capítulo Las Viejas del podcast Las personas también somos mayores. Agradezco especialmente a Isolina Dabove y Rose Farrell por su tiempo y predisposición. También a Clara Iribarne por ponerme en contacto con sus alumnos y al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba por producir este proyecto. Nos encontramos en la segunda entrega para discutir sobre las violencias contra la vejez y cómo combatirla. No dudes en compartir este podcast con quien creas que pueda aprovecharlo. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.